Bien, ¿qué tal? Buenos días, entonces creo que ya estamos la mayoría. Bien, no recuerdo exactamente dónde nos quedamos, pero creo que ya habíamos visto la relación de Poisson-LT y creo que también habíamos visto la relación de Poisson-TL. A ver si me confirman, por favor. No, profesor, al menos nosotros terminamos de ver la obtención del módulo cortante. Del módulo cortante. Entonces vamos a ver esta parte. Bien, entonces vamos ahora a obtener la relación de Poisson-LT. Entonces, para ello hay que analizar su ecuación constitutiva en donde aparece la relación de Poisson-LT. Y la relación de Poisson-LT aparece en el elemento S21. ¿Sí? S21. O sea, en su segunda ecuación algebraica. Quiere decir que su segunda ecuación algebraica les dice que epsilon t va a ser igual a S21 por sigma L más S22 por sigma T. ¿Sí estamos en lo correcto? Ahora, si nosotros tenemos una máquina de ensayos mecánicos de un solo grado de libertad y vamos a suponer que únicamente puede haber en la probeta que vamos a ensayar un sigma L. Eso significa que en las dos ecuaciones que nos quedan, la primera y la segunda nos dice que epsilon L va a ser igual a S11 por sigma L. Y la segunda nos dice que epsilon T va a ser igual a S21 por sigma L. Ahora, en ese sentido, quiere decir que sigma L lo podemos poner en función de epsilon L. ¿Por qué? Porque tenemos la primera ecuación. Entonces, de la primera ecuación nos queda que sigma L va a ser igual al módulo de elasticidad en L por epsilon L. Y entonces, si sustituimos de esta manera la primera ecuación en la segunda ecuación, entonces nos queda que epsilon t va a ser igual a menos nu LT entre el módulo de elasticidad en L, pero lo multiplicamos por el módulo de elasticidad en L y por epsilon L, de tal manera que el módulo de elasticidad en L que aparece en el numerador y en el denominador, pues se cancela. Y la ecuación, la segunda ecuación, nos queda que epsilon t va a ser igual a menos nu LT por epsilon L. Claro, esto es válido siempre y cuando, estamos suponiendo, siempre y cuando podamos asegurar que en la probeta únicamente va a haber sigma L, o que puede haber sigma L. ¿Sí se entiende? Entonces, esa ecuación nos resulta válida. Y entonces, sí, esa ecuación nos dice que la variable dependiente va a ser epsilon t y la variable independiente va a ser epsilon L. ¿Sí estamos de acuerdo? Recordar que en ese ensayo, cuando vimos el módulo de elasticidad en L, lo que tenemos que hacer es imponer a la probeta o al material de la probeta un epsilon L. Para eso, significa que en la probeta lo que tenemos que hacer es imponer un desplazamiento en L. Bueno, pues aquí va a ser lo mismo, porque la ecuación nos dice que la variable independiente es epsilon L. Es decir, la excitación a mi sistema, que en este caso es el material de mi celda unitaria, pues va a ser una epsilon L. Para que eso ocurra, pues entonces la excitación a la probeta, es decir, en este caso a mi celda unitaria, pues va a ser un desplazamiento en L. Como resultado de ese desplazamiento en L, en la celda unitaria o en la probeta, lo que va a pasar es que si la relación de Poisson LT es positiva, pues entonces lo que va a pasar es que el desplazamiento resultante en dirección transversal va a ser negativo. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo la ecuación. Bien, entonces va a ocurrir esto que está aquí esquematizado. ¿Sí?
Bien, entonces aquí sabemos que el desplazamiento en dirección de él, como nuestra celda unitaria, va a estar formada a su vez por un cuerpo que representa la fase fibra y por otro que representa la fase matriz, y como están pegados los dos, pues entonces el desplazamiento de la celda unitaria en dirección de L va a ser igual al desplazamiento del cuerpo que me representa la fase fibra en dirección de L, y también va a ser igual al desplazamiento que sufre el cuerpo que me representa la fase matriz en dirección de L, o sea, lo que está aquí abajo en esta ecuación. Y en dirección transversal, pues sabemos que este es el desplazamiento que sufre toda la celda unitaria, pero la celda unitaria a su vez está formada por otros dos cuerpos. Bien, pero en dirección transversal estos dos cuerpos están en serie. Por lo tanto, sabemos que el desplazamiento transversal del cuerpo que me representa la fase fibra, más el desplazamiento transversal del cuerpo que me representa la fase matriz, tiene que ser igual al desplazamiento transversal de mi celda unitaria. O sea, lo que está aquí en esta ecuación. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? Bueno. Bien, entonces nosotros de esa ecuación, porque podemos establecer que epsilon t va a ser igual a menos nult por epsilon L, tanto para el material de la celda unitaria como para cada uno de los materiales de los constituyentes. O sea, aplica también esa ecuación, nada más que obviamente con sus respectivas propiedades, es decir, la relación de Poisson LT para el refuerzo y para la matriz, siendo un material isotrópico, pues solamente tiene una relación de Poisson. Bien, de ahí entonces despejamos justamente lo que conocemos, es decir, el desplazamiento transversal de cada una de ellas, y lo que obtenemos es justamente estas ecuaciones que están aquí. Bien, como ya podemos tener los desplazamientos transversales en función de las características del material que están hechos cada uno de estos cuerpos y de las dimensiones de estos cuerpos, entonces podemos sustituir en esta ecuación, que es esta que está aquí, ¿sí? Y el resultado va a ser este. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Pues la relación de Poisson-LT del material compuesto. Despejamos, ¿sí? Obviamente, el desplazamiento longitudinal de la celda unitaria, del cuerpo que representa la fase fibra y del cuerpo que representa la fase matriz, pues son iguales, por lo tanto se cancelan. B, pues es el ancho, la longitud, pues es la misma. Si esta longitud, pues es la misma en la celda unitaria, en el cuerpo que representa la fase fibra y en el cuerpo que representa la fase matriz. Y lo que está cambiando, pues obviamente es el ancho, es decir, BC, pues es todo el ancho de la celda unitaria, BF, pues es el ancho del cuerpo que representa la fase fibra, y BM es el ancho del cuerpo que representa la fase matriz. De tal manera que va a quedar, despejado, NuLT, que va a ser igual a BF entre BC por NuLT del refuerzo, más BM sobre BC por la relación de Poisson de la matriz. Ahora, si nosotros multiplicamos LC arriba y abajo, lo que obtenemos son los volúmenes. El volumen de refuerzo, en el primer término, va a aparecer el volumen de refuerzo entre el volumen del compuesto. Por lo tanto, eso representa la fracción volumétrica de refuerzo. Y BM entre BC, si multiplicamos entre el numerador como el denominador por LC, lo que obtenemos es el volumen de la matriz y abajo el volumen del compuesto. Por lo tanto, eso representa la fracción volumétrica de matriz. Y llegamos a esta ecuación que está aquí, ¿sí? Y nos dice que la relación de Poisson-LT va a ser igual a la fracción volumétrica de refuerzo por la relación de Poisson-LT del refuerzo, más la fracción volumétrica de matriz por la relación de Poisson de la matriz. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No?
No, profe, bueno, al menos de mi parte no. Ok, entonces, bien, vamos a ver la relación de Poisson-TL. Normalmente, si ya conocemos el módulo de elasticidad en L, ya conocemos el módulo de elasticidad en T, ya conocemos la relación de Poisson-LT, entonces sabemos que tanto la matriz de rigidez como la matriz de flexibilidad son simétricas y por lo tanto, por ejemplo, en el caso de la matriz de flexibilidad, S21 pues va a ser igual a S12, pero también podría ser Q21 pues va a ser igual a Q12. ¿Sí? Entonces podemos establecer esta ecuación que está aquí. De aquí podemos despejar NuTL. Y entonces nos dice que NuTL va a ser NuLT por el módulo de elasticidad transversal entre el módulo de elasticidad longitudinal. Eso sería lo más justo. Bien, pero de todas maneras, podemos a través de un análisis de micromecánica, una ecuación que nos diga la relación de Poisson aproximada de lo que será la relación de Poisson-TL. Bien, la relación de Poisson-TL aparece en el elemento S12. S12 va a ser igual a menos la relación de Poisson-TL entre el módulo de elasticidad transversal. Bien, ahora, si nosotros suponemos que en el material de nuestra celda unitaria o de nuestra probeta solamente va a haber un esfuerzo o solamente puede haber un esfuerzo en dirección de T, entonces las dos ecuaciones que nos quedan nos dicen que epsilon L va a ser igual a S12 por sigma T. Y la segunda ecuación nos dice que epsilon T va a ser igual a S22 por sigma T. Ahora, de la primera ecuación, podemos dejar como variable independiente a epsilon, más bien, sí, a epsilon, epsilon, ¿qué estoy diciendo? A ver, no. Sí, epsilon L de la primera ecuación, perdón, podemos dejar como variable independiente a sigma T. Entonces nos va a decir que sigma T, ¿qué estoy diciendo? No, epsilon L, que va a ser igual a S12 por sigma T. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo, perdón. Entonces, de la segunda ecuación, ahora sí, de la segunda ecuación, tenemos que epsilon T va a ser igual a S22 por sigma T. Entonces, ahí de esta segunda ecuación dejamos como variable independiente a epsilon T. Y la ecuación nos va a quedar que sigma T va a ser igual a S22 por epsilon T. ¿Sí? Entonces, epsilon T. Ahora, a 1 sobre S22 por epsilon T. Bien, ahora sí. Entonces, S22 va a ser igual a 1 sobre el módulo de elasticidad en T. Por lo tanto, la ecuación nos queda que sigma T va a ser igual al módulo de elasticidad transversal por epsilon T. Ahora sí. Ahora, esta ecuación la podemos sustituir en la primera ecuación, porque la primera ecuación nos dice que epsilon L va a ser igual a S12 por sigma T. Entonces ahí sustituimos la segunda ecuación que dice que sigma T va a ser igual al módulo de elasticidad en T por epsilon T. Ya lo sustituimos. Y entonces lo que nos queda es que epsilon L va a ser igual a menos nu TL por epsilon T. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esa es la ecuación que nos va a quedar. Bien, entonces eso significa
que al material lo que tenemos que hacer es excitarlo con una epsilon T y el material va a responder con una epsilon L. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Ahora, para que esto ocurra, en nuestra celda unitaria o en la probeta, lo que tenemos que hacer es excitar a esa celda unitaria o esa probeta con un desplazamiento en T. Y como resultado de ese desplazamiento en T, lo que va a ocurrir es que va a haber un desplazamiento en L. Si la relación de Poisson-TL es positiva, como se espera, entonces quiere decir que si nosotros imponemos un desplazamiento en T positivo, lo que va a ocurrir es que va a haber un desplazamiento en L negativo, lo que está ahí en ese esquema del lado izquierdo. Bien, entonces, como además sabemos que tanto en dirección longitudinal, el cuerpo que representa la fase fibra, el cuerpo que representa la fase matriz, están en paralelo y además están pegados, pues entonces significa que el desplazamiento en L de la celda unitaria, del cuerpo que representa la fase fibra y del cuerpo que representa la fase matriz tienen que ser iguales porque están pegados, pero en dirección transversal es como si estos cuerpos estuvieran en serie y por lo tanto sabemos que el desplazamiento transversal de la celda unitaria pues tiene que ser igual a la suma de los desplazamientos transversales tanto del cuerpo que representa la fase fibra como del cuerpo que representa la fase matriz. Y eso es lo que está establecido aquí en estas dos ecuaciones. Ahora, de la ecuación que nos queda, de la ecuación de la primera, bueno, en este caso de la primera ecuación, de su relación de flexibilidad, que nos dice que epsilon L va a ser igual a menos nu TL por epsilon T. Esta ecuación, pues, es válida tanto para el material de la celda unitaria como para el material del refuerzo, como para el material de la matriz. Podemos establecer esas ecuaciones y dejar las deformaciones ya en términos de los desplazamientos que se están aplicando a los cuerpos. Bien, eso nos queda aquí, en estas ecuaciones que están del lado derecho. Bien, como sabemos que la suma de los desplazamientos transversales de los cuerpos que representan fase fibra y fase matriz tienen que ser igual al desplazamiento transversal de la celda unitaria, entonces esto lo sustituimos aquí en esta ecuación y lo que obtenemos es esto que está aquí. ¿Sí? Y lo que tenemos es esto que está aquí. Bien, ahora. Aquí nos queda BF entre BC. Bueno, si pasamos BC para acá, del otro lado, nos queda BF sobre BC y acá nos queda BM sobre BC. Si en esos cocientes multiplicamos el numerador y el denominador por LC, lo que obtenemos son los volúmenes. Volumen en el primer término de refuerzo entre el volumen de compuesto y en el segundo término el volumen de matriz entre el volumen de compuesto. Eso representa justamente las fracciones volumétricas. Si de ahí despejamos, obviamente, nu-TL, entonces lo que nos queda que la relación de Poisson-TL pues va a ser el inverso de la suma ponderal de los inversos o de las inversas de las relaciones de Poisson de los constituyentes. Bien, ¿se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, con esto entonces terminamos de tener ecuaciones que nos permitan estimar cuánto van a ser las propiedades elásticas de un material compuesto a partir de las propiedades de los constituyentes. Bien, ya vimos los criterios de falla por resistencia. Y esos criterios de falla lo que hacen es comparar los tensores de esfuerzo presentes en algún punto contra las propiedades de resistencia del material que haya en ese punto. Y el resultado es un factor de resistencia. Pero necesitamos saber cuáles son esas propiedades de resistencia del compuesto. Pero si están ustedes diseñando una pieza, pues no van a saber de antemano, sino hasta que hagan el ensayo. Pero de alguna manera tienen que estimar
las propiedades de resistencia. Entonces vamos a ver ese aspecto. Bien, entonces recordar que nuestro material compuesto, que sabemos que ahorita está trabajando como o es parte de una membrana, partimos de que es el caso más general, de un material ortotrópico con fibras longitudinales. Quiere decir que aquí, si restringimos, sabemos que es parte de una membrana, pues entonces los esfuerzos van a estar restringidos a uno de los planos, por ejemplo, al plano 1-2. Y en ese sentido, pues van a quedar 5 propiedades. Sigma 1 máximo en tensión, sigma 1 máximo en compresión, sigma 2 máximo en tensión, sigma 2 máximo en compresión y tau 1-2 máximo. Ahora, esto ya traducido en términos del sistema de ejes principales para este material compuesto reforzado con fibras largas unidireccionales, en donde la dirección longitudinal va a corresponder al eje L y la dirección transversal al eje T, pues entonces esas 5 propiedades quedan de esta manera. ¿Hasta ahí? ¿Dudas? Bueno, entonces vamos a tratar de darle una estimación a estas propiedades. ¿Cómo obtener estas propiedades? A partir de las propiedades de resistencia de los constituyentes. Bien, para el esfuerzo longitudinal máximo en tensión, eso ya lo vimos. Cuando vimos las condiciones de compatibilidad mecánica, bien, entonces habíamos dicho que para un material estructural o para un material que va a ser parte de una estructura, material compuesto que va a ser parte de una estructura, lo que nos conviene es que sea lo más resistente y lo más rígido posible, y por lo tanto, lo que nos conviene es que falle primero el refuerzo y después la matriz. Y en ese sentido, aquí está esa condición. Y ya habíamos visto cuál sería la propiedad de resistencia, que en este caso sería sigma L máximo en tensión, a partir de las propiedades de los constituyentes, lo cual tenemos aquí. En este caso, obviamente, la ruptura ocurriría perpendicular, la superficie que se genera de ruptura, pues va a ser perpendicular a las fibras, al refuerzo. Si esto significa pues que se está rompiendo el refuerzo y estamos en un modo de propagación de apertura, ¿no? Apertura con respecto a las fibras. Entonces, bueno, ese ya lo habíamos visto. Bien, ahora en compresión, ¿qué es lo que pasa en compresión? Bien, si ustedes pudieran asegurar que estos refuerzos permanecieran completamente coaxiales o sobre una línea recta, pues entonces fallarían cuando el esfuerzo llegaría al esfuerzo de ruptura en el refuerzo. Lo que pasa normalmente es que estas fibras sufren, cuando están sometidas a una compresión, un micropandeo, es decir, una inestabilidad por efecto columna, como el que está aquí, y eso significa que la carga crítica a la cual ocurre este pandeo va a ser menor que la carga a la cual ocurre la ruptura en la misma fibra. Entonces, eso significa que se va a fallar pues antes de que se rompa. Claro, inmediatamente después de que ocurra este micropandeo, pues las deformaciones de todas maneras son tales que provocan de todas maneras la ruptura del refuerzo. Pero va a ser iniciada justamente por un proceso de inestabilidad como el que está aquí. Por lo tanto, una manera de estimar el esfuerzo longitudinal máximo en compresión es que aproximadamente el valor absoluto de sigma L máximo en compresión va a ser igual al 80% del valor absoluto que tiene sigma L máximo en tensión. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces vamos a pasar, bueno, ya tenemos en L, tanto en tensión como compresión. Ahora vamos a ver el caso de en transversal. Bueno, pero para eso necesitamos recordar esto que en principio ustedes ya deben de saber. Aquí tengo un material isotrópico que puede ser, por ejemplo, la matriz.
Cuando ustedes tienen material isotrópico, como la matriz, y le hacen un agujero, que también puede ser el caso de los metales, ustedes le hacen un agujero, el esfuerzo que hay justamente en el borde del agujero es mayor al esfuerzo que hay en las lejanías. Claro, uno podría decir, bueno, pues obviamente se está reduciendo aquí la sección, entonces la fuerza resultante la divido entre la sección que me queda y eso va a ser el esfuerzo. Pues no, va a ser más alto que ese esfuerzo, el esfuerzo promedio en la sección reducida. Y aproximadamente va a ser 3 veces el esfuerzo en las lejanías. Entonces, cuando ustedes le hacen el agujero a una placa o una lámina, normalmente en el borde, pues va a haber 3 veces una magnitud mayor de esfuerzo que el esfuerzo en las lejanías de esa lámina o de esa placa. O sea, hay una concentración de esfuerzos aquí en el borde. Ahora vamos al caso de nuestro material compuesto. Nuestro material compuesto tendría configuración como esta. Estamos en dirección transversal. La matriz aquí se vería interrumpida justamente por el refuerzo. Recuerden ustedes que el refuerzo es la fase dispersa. Si ustedes empiezan a cargar en tensión, es decir, hay un esfuerzo sigma T en las lejanías, entonces aquí se va a presentar pues una concentración de esfuerzos en el borde de la interfaz que hay con el refuerzo. Y va a ser obviamente una concentración de esfuerzos. Quiere decir que el esfuerzo local aquí pues va a ser más, uno esperaría que es aproximadamente 3 veces más. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Sin embargo, también pues juega un papel la cercanía que hay entre un refuerzo y el otro refuerzo, porque entonces no se alcanza a liberar completamente los esfuerzos, sino permanece una condición entre estos dos de una alta concentración de esfuerzos. Y eso es lo que provoca justamente la ruptura. Obviamente la ruptura pues va a correr perpendicular en promedio hasta el esfuerzo aplicado, pero obviamente pues va a tener esta trayectoria, ¿no? Entonces está fallando, pues obviamente, la fase que es menos resistente, que en este caso es la matriz. Bien, aproximadamente quiere decir que el esfuerzo en las lejanías que corresponde al momento en que ocurre la ruptura va a ser aproximadamente igual al 25% del esfuerzo máximo de la matriz. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas? Bien, ok, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver qué pasa en compresión. Bueno, para eso, vamos a ver, aquí tenemos la matriz. Vamos a ver que eso es pura matriz, pero podría ser, por ejemplo, una lámina de metal o de cualquier material en general. Entonces, ustedes tienen esfuerzo de compresión. Bueno, ustedes para esta condición pueden trazar el círculo de Moore que va a corresponder aquí. Aquí tienen un esfuerzo de compresión. Como saben, si conocen el tensor de esfuerzo aquí en cualquier punto de este pedazo, de este material, cualquier punto de este material que está aquí, en este esquema, pues es un elemento representativo de volumen, estaría sometido solamente a este esfuerzo, un esfuerzo uniaxial, pero de compresión. Entonces ustedes saben que entonces la otra componente del tensor de esfuerzos va a ser 0 y el esfuerzo cortante va a ser 0. Por lo tanto, ustedes conocen el tensor de esfuerzos y si conocen el tensor de esfuerzos pueden identificar dos puntos que son diametralmente opuestos en el plano de Moore, es decir, para identificar el círculo de Moore. Uno de ellos va a tener componente sigma x, tau xy y el otro va a tener componente sigma y, menos tau xy. Entonces, tau xy es 0 y sigma t, digamos, o sigma y, pues es 0. Entonces, quiere decir que los dos puntos que ustedes conocen va a ser sigma x, 0 y 0,0.
O sea, quiere decir que uno de sus puntos está aquí y otro está aquí. Círculo de Moore. Bueno, entonces este sería el círculo de Moore para esta condición. Sin embargo, ustedes ven que girado a 90 grados en el círculo de Moore, 45 en la realidad, entonces aquí van a encontrar que en esta orientación, la que está aquí indicada, ahí ya va a aparecer un esfuerzo cortante. ¿Sí? Un esfuerzo cortante. Este esfuerzo cortante lo que les va a producir en un sistema de ejes coordenados es que va a aparecer pues un esfuerzo de tensión y un esfuerzo de compresión. O sea, aquí vemos que cuando estamos girados 45 grados, aquí va a aparecer un esfuerzo tau, tau, y al mismo tiempo va a aparecer los dos esfuerzos normales va a tener el mismo valor, que va a ser la mitad del círculo de Moore, o sea, la mitad de este valor. Entonces uno va a ser de tensión y otro va a ser de compresión. Entonces el de compresión, pues normalmente no va a ejercer influencia sobre las concentraciones de esfuerzo, los intensificadores de esfuerzo, pero el esfuerzo normal de tensión sí. Y esto implica que entonces esta orientación, este elemento representativo de Brun ya está orientado de acuerdo con esta línea, y entonces va a aparecer estos esfuerzos normales en esta dirección de tensión, y eso es lo que va a provocar un modo de apertura, y entonces se va a romper. ¿Y cómo se va a romper? Pues se va a romper con una grieta que va a ir en esta dirección. ¿Sí? Eso significa que cuando están ustedes en compresión en este material, quien va a dominar la ruptura va a ser un esfuerzo de corte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en algunos planos va a aparecer este esfuerzo normal y este es el que va a producir justamente la ruptura. Que en este caso, pues, ¿dónde va a ocurrir la ruptura? Pues cuando ocurra tau máximo. ¿Cuándo va a ocurrir este tau máximo? Pues en un medio de sigma máximo. Ahora, esto ya llevado a nuestro material compuesto, significa que aquí está nuestra línea de 45 grados. Aquí es donde se va a producir el esfuerzo cortante máximo. Bien, pues entonces la ruptura va a ocurrir a 45 grados, pero como tenemos el refuerzo, entonces esta ruptura va a ir bordeando los refuerzos, porque en este caso la fase menos resistente pues va a ser la matriz. Y aproximadamente podemos decir que el esfuerzo transversal máximo en compresión, su valor absoluto, pues va a ser igual a 0.9 de sigma máximo de la matriz. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno. Ok. Entonces ya tienen ustedes cómo estimar justamente el esfuerzo transversal máximo en compresión. Ahora, vamos a ver el cortante, qué es lo que pasa con el esfuerzo de corte. Bueno, el esfuerzo de corte, ustedes imponen aquí en el material compuesto un esfuerzo cortante y ese esfuerzo cortante también va a estar en la matriz. Ahora, la matriz pues es la fase menos resistente. Entonces, si se provoca una grieta, pues es la grieta en esta dirección transversal a las fibras, se arresta porque el material más débil pues es la matriz, pero cuando llegue al refuerzo pues se puede arrestar. No así en esta dirección, porque aquí está actuando el mismo esfuerzo cortante en la pura matriz, y en esta dirección no hay nada que impida que se propague esta grieta. Por lo tanto, entonces, cuando hay esfuerzo cortante, entonces la ruptura va a coincidir, o la superficie que se genera va a ir en dirección, o la grieta que se va a propagar, pues va a ir en dirección de las fibras, sobre la matriz, pero en dirección de las fibras, tal como está aquí ilustrado. Y aproximadamente el esfuerzo tau LT máximo
va a ser igual al 95% del esfuerzo cortante máximo de la matriz. ¿Sí se entiende? ¿Dudas? Y bueno, creo que, para el criterio de Hashim, sí requerimos el esfuerzo cortante en el plano TT, es decir, en el plano TZ. Y esta es la manera de poderlo estimar. Aquí, si tenemos el esfuerzo cortante, sabemos que en una dirección, así como habíamos visto, una dirección que está a 45 grados, va a aparecer un esfuerzo normal, así como el que está aquí, de tensión. Entonces la ruptura va a ocurrir de manera perpendicular a donde ocurre el esfuerzo normal. Y obviamente en el caso del material compuesto, pues aquí la trayectoria se va a ver afectada justamente por el refuerzo, pero aproximadamente va a coincidir. No va a coincidir a 45 grados porque normalmente no es la dirección en la que se puede propagar con mayor facilidad, ¿sí? Pero se va a acercar. De tal manera que aproximadamente el esfuerzo cortante en el plano TT máximo, o más bien el esfuerzo cortante máximo en el plano TT, va a ser aproximadamente igual a un medio del esfuerzo de excedencia de la matriz. O sea, un medio del esfuerzo de excedencia de la matriz, pues significa que es el esfuerzo cortante de excedencia de la matriz. Lo que también podemos observar aquí en el círculo de Mohr. Esta condición está representada aquí por el círculo de Mohr. Bien, dudas hasta ahí. Creo que con esto abarcamos también el aspecto de cómo estimar las propiedades de resistencia de un material compuesto a partir de los constituyentes. Bien, ¿dudas hasta aquí? No, profe, al menos de mi parte no. Bueno, este sería, digamos, el sumario de cómo identificar, cómo estimar las propiedades de resistencia. Bien, ahora nos hace falta las propiedades térmicas y las propiedades higrométricas. Bien, entonces vamos a pasar a analizar. Para eso también tenemos que hacer un análisis de micromecánica. Bien, entonces aquí vamos a tratar de obtener los coeficientes de expansión térmicos del material compuesto. Aquí seguimos teniendo nuestra célula unitaria, es de esta naturaleza, así como la que está aquí. Y aquí la tenemos. Y vamos a suponer que nosotros pudiéramos restringir para que no se pudiera desplazar en dirección de L. Y le impongamos, vamos a suponer que a esa celda unitaria le pusiéramos un delta T, un incremento de temperatura. ¿Qué va a pasar? Si suponemos que los coeficientes de expansión térmicos son positivos, entonces el material del cuerpo que representa la fase fibra, así como el material del cuerpo que me representa la fase matriz, pues se van a tender a expandirse, pero pues no pueden porque están restringidos. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a generar esfuerzos en esos materiales. Bueno, eso traducido en términos de los cuerpos significa que si yo impongo este delta T a estos dos cuerpos, uno que representa la fase fibra y otro que representa la fase matriz, como están restringidos de desplazamiento, no se pueden elongar, no va a haber desplazamiento en él y se van a generar unas fuerzas, estas fuerzas que aparecen aquí, que en principio nosotros sabemos
la fase matriz. Ahora, sigma L, pues va a ser la relación entre la fuerza que está aplicando en dirección de L y la sección transversal. Bien, por lo tanto, podemos establecer la ecuación que está aquí abajo. Las ecuaciones que están aquí abajo. ¿Sí? Bien, C es la dimensión que habría perpendicular al plano LT. ¿Sí? De tal manera que B por C pues va a ser igual al área de la sección transversal de la celda unitaria. BF por C pues sería el área de la sección transversal del cuerpo que representa la fase fibra, y BM por C sería el área de la sección transversal de la matriz. De aquí pues despejamos las fuerzas y lo que obtenemos son estas ecuaciones. Esto que está aquí. ¿Sí? Esto lo podemos sustituir acá. ¿Sí se entiende? Y con eso obtendríamos una ecuación. Ahora, otra ecuación que podríamos obtener, miren, aquí nos quedaría justamente las rigideces térmicas, ¿no? Nos quedaría, digamos, la rigidez térmica del material compuesto en función de las rigideces térmicas de los constituyentes. Pero todavía no tenemos una relación que nos diga cuánto es los coeficientes de expansión térmica. Necesitamos otras relaciones. Bueno, vamos a suponer ahora que a nuestra celda unitaria, que la tenemos aquí, le imponemos un incremento de temperatura, pero ahora está libre de desplazamiento. Sabemos que entonces va a haber un desplazamiento en dirección de L y también va a haber un desplazamiento en dirección de T, porque ahora está libre. Suponiendo que el delta T fuera positivo y los coeficientes de expansión térmicos fueran positivos, entonces en ambas direcciones el desplazamiento sería positivo. Bien, y podemos establecer estas ecuaciones que están aquí, ya a nivel del material. O sea, sabemos que va a haber deformación tanto L como en el material de la celda unitaria, y ese va a ser igual a delta T por los coeficientes de expansión térmica, lo que está aquí, pero esto mismo podemos establecerlo tanto para el refuerzo como para la matriz. Y nosotros sabemos que el desplazamiento en dirección transversal de estos tres cuerpos, más bien en transversal del desplazamiento de la celda unitaria, pues va a ser igual al desplazamiento transversal, más bien de la suma de los desplazamientos transversales, tanto del cuerpo que representa la fase fibra como del cuerpo que representa la fase matriz, lo que está aquí. En dirección longitudinal, esos desplazamientos tienen que ser iguales en las tres fases. Bien, de aquí lo que podemos establecer es una ecuación, es la segunda, extraer la segunda ecuación de cada una de estas tres relaciones que están aquí. Extraemos la segunda ecuación y epsilon t lo ponemos en términos del desplazamiento transversal y la longitud que está de referencia, en este caso para el material de la celda unitaria, pues sería el desplazamiento transversal de la celda unitaria entre BC. Para el caso de el refuerzo, sería el desplazamiento transversal, pues, epsilon transversal en el refuerzo, sería el desplazamiento transversal en el refuerzo entre BF. Y para la matriz sería el desplazamiento transversal en la matriz entre BM. O sea, lo que tenemos aquí. Bueno, aquí me faltó el BC porque es BC. Ok, entonces tenemos estas ecuaciones que están aquí. Y estas las podemos sustituir aquí para formar una segunda ecuación. ¿Dudas hasta aquí? Entonces ya tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. Entonces, aquí tenemos estas dos ecuaciones. De la primera lo que podemos obtener es
la rigidez térmica a partir de las rigideces térmicas de los constituyentes. Y del otro lado podemos encontrar alfa T, que va a ser igual a esta relación. O sea, el coeficiente de expansión térmica transversal del material compuesto va a responder a una regla de mezclas de los coeficientes de expansión térmicos de los constituyentes. Pero nos haría falta obtener el coeficiente de expansión longitudinal, pero tenemos la rigidez térmica. Ahora, de la relación de flexibilidad, ¿sí? Acuérdense que si yo multiplico la rigidez térmica por la matriz de flexibilidad, lo que obtengo son los coeficientes de expansión térmicos. Y entonces puedo establecer estas ecuaciones. Entonces, ya teniendo estas ecuaciones, yo sustituyo aquí y entonces lo que obtengo como resultado son ahora sí una ecuación que me dice cuánto va a ser alfa L y bueno, como digamos, resultado adicional, pues yo puedo obtener la rigidez térmica en dirección transversal. Claro que a mí lo que me interesa sería obtener el coeficiente de expansión térmico y el coeficiente en transversal y también el coeficiente de expansión térmico en dirección longitudinal, en función de las propiedades de los constituyentes, lo que tengo aquí. ¿Sí se entiende? ¿Dudas? Bien, entonces de esta manera ya pueden también obtener. Profe, ahí falta pasar hacia el otro lado la otra alfa L, ¿verdad? ¿Cuál? Perdón. Falta pasar hacia el otro lado de la ecuación, la otra alfa L para despejar. ¿Cuál alfa L? No. En la ecuación. En la última, en la que está en un cuadrito. Sí, este ya es el resultado. Es que acá tenemos otra alfa L en la parte de... Ah, ok, sí. Es que es alfa L del refuerzo y el alfa T. Sí, claro. Sí, mira. No, este es alfa, este es E alfa. Es la rigidez térmica, no es alfa L solita. Es E alfa, es la rigidez térmica. Es como un subíndice. La rigidez térmica, pues ya la tienes. Ok, gracias. Acá, ¿sí? Sí. Bueno, ¿dudas? ¿No? Bueno, entonces algo muy parecido vamos a hacer ahora, pero para analizar el aspecto, el comportamiento higrométrico. Bien, entonces, igual, en lugar de decir vamos a imponerle un delta T, vamos a imponerle un incremento de humedad relativo. Entonces, podemos establecer estas ecuaciones que están aquí. Bueno, estas. Y es algo muy parecido, porque en lugar de los coeficientes de expansión térmicos, vamos a tener los coeficientes de expansión higrométricos, y en lugar de la rigidez térmica, pues vamos a tener la rigidez higrométrica. De tal manera que se pueden llegar a estas dos ecuaciones, que son prácticamente las mismas, y obtenerlo. Claro, que en este caso, muy probablemente, en muchos de los casos, el refuerzo pues va a ser inalterado por la humedad. Por ejemplo, en el caso del refuerzo de fibra de vidrio, pues el coeficiente de expansión higrométrico del refuerzo pues es 0. Y obviamente pues todo lo que derive de eso pues va a ser 0. Sí, pero no así el coeficiente de expansión de la matriz. Entonces, normalmente como la matriz es isotrópica, pues normalmente va a ser un mismo, tanto beta L como beta T de la matriz, pues van a ser iguales. Si consideramos que la matriz es isotrópica, ¿sí? Entonces, bueno, ahí no habría tanto problema. Pero es exactamente el mismo procedimiento, lo que acabamos de ver para el térmico, ahora es para el higrométrico. Si, por ejemplo, tenemos un refuerzo y una matriz que absorben humedad, como es el caso de la fibra de aramida, un compuesto que tengamos de fibra de aramida con alguna matriz polimérica, pues aquí sí,
sea, va a haber un coeficiente de expansión térmico en el refuerzo y ese refuerzo también va a ser ortotrópico, es decir, va a haber un coeficiente de expansión higrométrico en dirección transversal y otro en dirección longitudinal para el refuerzo. Y bueno, de la matriz, pues normalmente podemos considerar que es isotrópica. Entonces, en ese caso, pues en la matriz también tendría un solo coeficiente de expansión higrométrico. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Bueno, entonces ahora sí llegó el momento de aplicar todo esto que vimos durante todo este segundo parcial. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a sacar el ejercicio. Voy a dejar de compartir y ahorita. Bien, aquí tenemos a... Sí, sí lo ven, ¿verdad? Sí, Sí se ve. Voy a hacer un poco más para que se alcance a ver la figurita. Bueno, ahí está el enunciado. Ahorita vamos a ver las propiedades y demás, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos un tubo. Ese tubo tiene de diámetro interno 125 milímetros, tiene un espesor, normalmente es de 5 milímetros, está hecho de material compuesto, ¿sí? El refuerzo corre en dirección helicoidal, de tal manera que siempre se forma un ángulo teta entre la generatriz del tubo y las fibras. ¿Sí? Es vidrio epóxico, o sea, es un refuerzo de fibra de vidrio y es una matriz polimérica, es una matriz epóxica. ¿Sí? Hasta aquí, bueno, esas son las características. Ahora, en primera instancia, vamos a suponer que este tubo está tapado, que tiene tapas. ¿Sí? Y entonces su misión va a ser calcular la presión a la cual se va a romper este tubo. ¿Se dan cuenta que ustedes le meten presión? ¿Sí? Y lo van a llevar hasta que se rompa. Ustedes tienen que decirme a qué presión se va a romper. Ese es el primer inciso. Y el segundo inciso, vamos a suponer que este tubo está restringido de desplazamiento en dirección de X. Y además se le está imponiendo un incremento de temperatura de 100 grados, así como está aquí. Y además le van a ustedes meter presión. Ustedes me tienen que decir bajo esas condiciones cuál va a ser la presión a la que se rompa. ¿Sí? ¿Sí se entiende lo que tienen que hacer? Bien, para eso, pues obviamente necesitan las propiedades del material en los ejes principales, que esas las vamos a estar en una tablita que está aquí enseguida. Bien, ¿ya copiaron esto? ¿O me espero? Un momento, por favor, profesor. Ok.
No, profesor, en el caso uno se refiere, más bien se está considerando que la deformación en X es diferente de cero. Claro, porque lo único que está pasando es que tu tubo está tapado. Ah, ok. Y al estar tapado y tú le metes presión, pues no está restringido. Y si no está restringido, pues obviamente en el material la deformación en dirección de X puede ser diferente de cero. ¿Sí? Sí, entendido. Gracias. ¿Sí? ¿Ya puedo mover? Sí, ya, Sí, gracias. Entonces aquí tenemos ya las propiedades. ¿Sí? Esas serían las propiedades. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Sí, profe. Bien, además de eso, pues sí hay que ir pensando en que ya tenemos que regresar a las clases presenciales, ¿no? Entonces ustedes son, o sea, son menos de 15. ¿Cuántos tengo ahorita? A ver, si ver. Son 13. Los que están ahorita son 13. Entonces, 13 personas, incluso 20 personas pueden estar en un aula. Y sí creo que les hace falta ya estar aquí en la escuela. Entonces, bueno, no los puedo obligar, pero sí pónganse de acuerdo si es que así es, pero yo creo que sí es mejor ya tener clases presenciales. Profe, Sí, es que lo que pasa es que, por ejemplo, yo soy de Puebla sí, y, por ejemplo, ahorita no tengo un lugar a donde llegar. Entonces, si ahorita, por ejemplo, tuviéramos que llegar a clases presenciales, pues sí, tendré que tener un poco de tiempo para poder buscar un lugar y ya, reubicarme de nuevo. bueno, ok. Sí, lo que pasa es que no los puedo obligar si deciden que no pueden haber clases presenciales, pero seguramente ya el próximo semestre, o cuando menos a partir de la primavera, si es que ocurre pues un pico en este invierno, pero seguramente ya en marzo estaremos presenciales completamente como antes. Entonces, pues de todas maneras váyanlo pensando, porque pues, lo más probable es que el próximo semestre estemos todos ya presenciales, bueno, cuando menos a partir de marzo. Si en este invierno pues ocurre un pico otra vez, ¿no? Una cuarta ola,
pues seguramente pues no va a haber, pero ya en marzo seguramente que ya estaremos completamente de vuelta. Entonces, pues ahí, no sé, ustedes vean y ahí me dicen, ¿sale? Órale, pues. Bueno, hagan su ejercicio, analícenlo. Si tienen dudas, me dicen ahorita de una vez. Empiécenlo a resolver. Si se atoran en algo, ahí me dicen ahorita de una vez.
Bien, entonces, bueno, como indicaciones generales, yo les recomiendo que no empiecen a hacer cálculos numéricos, porque eso no normalmente los lleva a la solución adecuada del problema. Más bien, analicen el problema, establezcan primero el algoritmo de solución de su problema, y ya cuando lo tengan, pues entonces ya se dedican a hacer los cálculos de acuerdo con su algoritmo. Si no, pues van a estar haciendo números, pero no saben ni lo que están obteniendo. Ahora, en cualquier problema, aquí tenemos un problema. ¿Ese tubo es el tubo un material? Pregunta. No, el tubo sería nuestro elemento estructural. Es una estructura. Entonces, ¿la estructura qué es lo que siente? ¿O cuáles son los parámetros asociados al comportamiento de una estructura? Pues las fuerzas aplicadas. La estructura siente las fuerzas que se le aplican. Bueno, las fuerzas y derivado de esas fuerzas, ¿qué es lo que se produce o esa estructura que desarrolla? Produce desplazamientos. Produce desplazamientos. Entonces quiere decir que tenemos que pasar nuestro problema, tenemos un problema inicial de estructuras, pero lo que tenemos las ecuaciones o lo que vimos durante este segundo parcial es el comportamiento del material. Entonces quiere decir que por alguna vía tenemos que pasar de la estructura al material. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ya estando en el material, entonces podemos analizar cuál es la causa bajo las condiciones que veamos del material. Entonces, ¿cuál va a ser la condición de falla? Porque eso es lo que nos están pidiendo. Y después, para esa condición de falla en el material, tenemos que pasar a la condición de la estructura para saber justamente cuál va a ser esa presión. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, en primera instancia tenemos un problema de estructuras, pero para resolverlo tenemos que pasar al nivel del material. ¿Sí? Entonces, necesitan reflexionar justamente al respecto. ¿Cuál es la carga sobre la estructura? Para el caso número 1, ¿cuál es la carga sobre la estructura? Pregunta. ¿Sería la presión? La presión, ok, la presión. Y si nosotros vimos el comportamiento del material, ¿cuáles son los parámetros asociados al comportamiento del material? Pregunta. Ya. La carga sobre la estructura es presión. Ok. Nuestras ecuaciones de comportamiento del material relacionan qué cosas. Pregunta. Ya el comportamiento del material está dado por la relación entre qué variables. Esfuerzos, deformaciones. Ok. Esfuerzos y deformaciones. Entonces, nos tenemos que hacer de alguna manera de pasar la presión, que es la carga sobre la estructura, al nivel del material, lo que está pasando en el material. Para ello, entonces, necesitamos pasar de la presión a los esfuerzos en el material.
¿Sí? ¿Se entiende? Al hacer eso estaríamos pasando al nivel del material. Si este problema implicara también desplazamiento, como va a ser el segundo caso, bueno, pues entonces los desplazamientos en la estructura lo tenemos que relacionar con las deformaciones en el material. Y ya una vez encontradas esas relaciones, ya estamos a nivel del material, entonces ya podemos aplicar nuestras ecuaciones de comportamiento del material. Bien, todo esto que estamos haciendo, pues en principio es lo que ustedes necesariamente debieron haber hecho en sus cursos de estructuras. Para poder saber el comportamiento de su elemento estructural, necesariamente tienen que pasar al nivel del material. ¿Sí? Entonces, las cargas sobre la estructura se transforman en esfuerzos en el material. Los esfuerzos en el material dan como resultado deformaciones en el material. Y esas deformaciones en el material, como resultado de que es parte de una estructura, pues la estructura va a provocar unos desplazamientos. O sea, cuando ustedes ven cualquier método de resolución de estructuras, su método de rigidez o de flexibilidad, su elemento finito, o sea, todos involucran justamente pasar de las cargas a los esfuerzos en el material y de las deformaciones en el material a los desplazamientos en la estructura. De esa manera, ustedes pueden encontrar la relación entre las cargas y los desplazamientos. Para encontrar la relación entre las cargas y los desplazamientos, necesariamente tienen que pasar a través del material. ¿Se entiende? Entonces, a ver, traten de resolver ahorita de una vez. Si se atoran, pues de una vez.